Ya voy a comenzar a pantalla. Bueno, voy a esperar que mi computador empiece a correr porque está un poco lento. Nosotros en la clase pasada estuvimos viendo aspectos de las teorías evolutivas, específicamente aquellos elementos que acompañaban a la idea de Lamarck de la evolución. En específico, estuvimos revisando como cuál era su percepción del mundo, cómo se imaginaba él que estaba organizada la vida, ¿verdad? Vimos que estaba en una escalera, él lo consideraba como una escalera de progresión donde habían formas que eran más básicas a formas más complejas. Y bueno, después intentamos explicar, o no intentamos explicar, les di una explicación de cómo les di un ejemplo, perdón, de cómo él explicaría el cuello de largo de las jirafas si es que nos basásemos en su teoría. ¿Recuerdan esos aspectos que nosotros estuvimos viendo? ¿Qué recuerdan de Lamarck o qué ideas tenía Lamarck? Chicos, chicas. ¿Alguien recuerda qué idea tenía Lamarck con respecto a la evolución o cómo él se imaginaba la vida? Profe, ¿me Sí, escucha? sí, sí, dime. Creo que no sé si estás hablando, pero no se escucha tu micrófono. Vale. Lizeth, no sé si hiciste una intervención o qué sucedió, pero no escuchamos nada. ¿Alguien tiene alguna idea de qué era lo que explicaba Lamarck o qué ideas tenía Lamarck con respecto a la vida? Bueno, no se preocupen, vamos a revisar cada una de esas cosas. Entonces, hoy día, la clase de hoy día tiene dos objetivos. Uno, retomar el objetivo anterior, que era analizar la teoría de evolución de Lamarck. Ustedes van a leer esta guía, vamos a discutirla. Insisto, discutirla es que prendan sus micrófonos. Y luego la dos, que es reconocer el contexto de la vida de Darwin, que finalmente fueron importantes para proponer la teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces, recuerden que comenzamos con un diálogo que tenía relación con esto, la evolución como un hecho y la evolución como una teoría. ¿Recuerdan este diálogo? ¿Cuál es la diferencia entre la evolución como un hecho y la evolución como una teoría? Chicos, chicas. Ustedes en la clase pasada hicieron súper buenas apreciaciones con respecto a esto. ¿Qué es o a qué me refiero yo con evolución como un hecho? ¿Cierto, chicos y chicas? ¿A qué creen que yo me refiero cuando hablamos de la evolución como un hecho o de la evolución como una teoría?
O sea, profe, que la evolución como una teoría es solo una plantación de la idea del pensamiento de una persona y lo del hecho es que tienen hecho así como para confirmar que la teoría, o sea, la evolución es verdad. Muy bien, gracias Benja. Efectivamente, la evolución como un hecho se plantea de que la evolución existe, eh, y no hay duda con respecto a esto. Y esto quiero dejar muy claro. Cuando yo hablo de un hecho, por ejemplo, el hecho es que hoy día en mi casa, si miro por la ventana, veo sol y un cielo despejado. Y ese es un hecho, no cabe duda. Tenemos suficiente evidencia para decir que hoy hay un día despejado. Lo mismo cuando yo veo la evolución como un hecho. La evolución ocurre y tenemos tanta evidencia para decir que es innegable que la evolución ha ocurrido durante la historia de la vida en la Tierra. Sin embargo, lo que no está muy claro es el mecanismo por el cual las especies evolucionan o cómo eventualmente pueden estar evolucionando, y ahí es donde entran todas las teorías de la evolución que explican cómo ocurre la evolución. Y eso deberían tenerlo ya más o menos claro, anotado en su cuaderno, en una partecita de la guía, qué sé yo, pero entendiendo que un hecho es algo de lo que no cabe duda. De la misma manera que le estoy diciendo, hoy es un hecho que está despejado, al menos en Maipú, lugares cercanos a mi casa, es un hecho de que hoy está despejado y no cabe duda, tenemos mucha evidencia para decirlo. El clima, el sol, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con la evolución como hecho. Ocurre, ha pasado durante la historia de la vida, sin embargo, lo que no tenemos claro es la evolución como una teoría que explica cómo ha sucedido estos cambios en la historia de la Tierra. Entonces, cuando nos planteamos la clase anterior qué es la evolución, nosotros tiramos alguna idea de qué es lo que era la evolución y absolutamente dijeron muchos elementos que estaban contenidos en esta frase y sobre todo me quiero quedar con que es un proceso de cambio. ¿En qué sentido? En la diversificación, perdón. Primero, en el sentido de un proceso de origen, cómo han ido apareciendo las especies a través del tiempo, en qué épocas han aparecido, en qué épocas se han extinguido, etcétera, etcétera. Y me refiero principalmente a grandes grupos, principalmente, no sé, la aparición de las algas, la aparición de las plantas, de los peces, de los anfibios, reptiles, mamíferos, etcétera, etcétera, que han aparecido muy ordenadamente a través de la historia. Y es lo que nosotros conocemos entonces como diversificación, cómo la vida se ha ido diversificando a través del tiempo, cómo la vida ha ido ramificándose a través del tiempo. Y si hablamos entonces de este proceso histórico, también tenemos que tener en cuenta de que la extinción es parte de la evolución. Tanto el origen de las especies como la extinción de las especies es parte de la evolución de la biota del planeta. Alguien me preguntó qué era biota y es solamente todo lo que tiene que ver con bio, es lo que estudia como la vida, biología estudia la vida, biota es como el conjunto de organismos que existen, ¿verdad? Entonces el origen, cómo aparecen, la diversificación, cómo se van aumentando el número de especies y distinguiendo unas de otras, y la extinción de estas mismas especies que aparecen, se diversifican y se extinguen. Dijimos también que había algunos casos que intentaba explicar la evolución, precisamente el parecido entre una especie ancestral o antigua y las modernas, a través de explicaciones que intentaban narrar aquellos elementos que podrían haber ocurrido en el pasado. Cuando yo les decía en la población de los peces, por ejemplo, les decía teníamos peces que tenían una excelente visión, que llegaron a un lago que estaba dentro de una cueva, qué sé yo, o debajo de una roca y no llegaba nada de luz, y lo que nosotros tenemos ahora entonces son peces que no tienen ojos, que tienen la piel cubierta, los ojos cubiertos con piel. Entonces nosotros tenemos dos hechos. Uno, que habían peces con ojos y otro, que no habían peces con ojos. Entonces, ¿cómo a través de una narración que nosotros podíamos ir creando, explicábamos la pérdida de la visión a través del tiempo? Y eso es precisamente la teoría de la evolución. ¿Cómo ha ocurrido este cambio? Tenemos dos hechos. Uno, peces con ojos, otro, peces sin ojos. Y cómo ha ocurrido la evolución, el cambio temporal entre estas especies. Por lo tanto, siempre vamos a estar trabajando sobre el hecho y las evidencias de la evolución y eventualmente cómo podríamos explicar. Digo una narración histórica o narrativa porque solo intenta mirar en el pasado. ¿Dudas con respecto a esto, chicos, chicas? No, profe. Ya, bien.
Entonces también dijimos que la evolución de Darwin fue la revolución científica y biológica y, mm, e histórica de la ciencia que fue súper potente, hasta el día de hoy es potente. Sin embargo, hubieron personas que no intentaron, que promovieron otros tipos de teorías evolutivas que no por eso, aunque estén poco acertadas o sean poco coherentes o que se entiendan hoy en día como erróneas, no dejan de ser importantes porque para la época lograron captar aquellos elementos que se estaban dejando de lado, como la transformación de las especies. Recuerden que nosotros vimos que los fósiles ven o evidencian cómo las especies van cambiando a través de las especies, pero aún así no se aceptaba el cambio, no se aceptaba la evolución de las especies, y se crearon un montón de teorías locas. El diluvio universal, bueno, eso estaba contenido en la Biblia, pero el diluvio universal para decir que todas estas especies habían quedado enterradas después del diluvio universal y que solo habían sobrevivido las especies que Dios quiso que sobrevivieran, etcétera, etcétera. Y uno de ellos era Lamarck, y le había comentado que era botánico, médico, formuló la primera teoría de la evolución y que fue conocida como transformismo lamarquismo. Nosotros sabemos que el transformismo es aquella que indica que las especies no tienen relación entre ellas, que se van transformando a través del tiempo, ¿verdad? Y dice, según las cuales los primeros seres de la vida habían transformado espontáneamente, se habían formado espontáneamente en la naturaleza, y el ambiente, esto es un rol importante, el ambiente sometía a estos organismos a una constante modificación. Entonces, a medida que cambiaba el ambiente, iban cambiando también los organismos, que es lo que nosotros podemos ver hoy en día en la Tierra, ¿verdad? Si vamos al desierto, nosotros vemos plantas que son diferentes a las plantas que existen en las zonas tropicales. Dijimos también que un pensamiento imperante de la época, aparte de ser muy cristiano, religioso, fijista también, que tenía que ver un poco con cómo se categorizaba la vida, y nosotros dijimos que una forma que viene desde Aristóteles, desde el 300 a.C., si no me equivoco, viene diciendo que la vida está organizada en escalas que son complejas, es decir, tenemos organismos simples más abajo y organismos superiores con más complejos, incluso más perfectos que los otros, en escalones superiores. También dijimos que obviamente el escalón superior estaba compuesto por el ser humano, ya que el ser humano tenía las características que ninguna otra especie tenía, había sido creación de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Lamarck hace como una adaptación de esto y finalmente lo que hace es organizar a las especies en una escala de menos complejo a más complejo. Sin embargo, él decía que a través del tiempo especies iban saltándose escalones en complejidad, cada vez se iban haciendo más complejos, es decir, se iban transformando, que era su teoría, el núcleo de su teoría, se iban transformando, y a medida que se iban transformando dejaban espacios, comillas, espacios abajo para que aparezcan espontáneamente nuevas especies. Por ejemplo, aquí, si ustedes miran el cursor, tenemos que aparece una especie espontáneamente y simple que luego de la evolución o de la transformación sube, comillas, un escalón, dejando un espacio libre para que aparezca otra especie. Estas dos nuevamente, producto del tiempo, en el paso del tiempo, vuelven a subir escalones, se van haciendo más complejas, dejando otro espacio. Estas tres nuevamente suben escalones, dejan un espacio, y así sucesivamente hasta hasta aquella biodiversidad que conocemos hoy en día, y cada uno de estos puntitos es una especie distinta que nosotros podríamos categorizar. Dijimos todo esto y dimos unas vueltas enormes que sirvieron, me imagino yo, para contextualizar aquellos elementos que proponían, que daban contexto a la teoría de la evolución de Lamarck. Y bueno, finalmente, ¿cómo explica Lamarck la teoría de la evolución? Y aquí es donde yo me quiero quedar. Y dice que por ejemplo, si nosotros vemos la evolución de la jirafa desde cuello corto a cuello largo, tenemos evidencias, dos evidencias que nos permiten decir en algún momento las jirafas tienen cuello corto y ahora las jirafas tienen cuello largo. Entonces, ¿cómo él entendía la evolución? Y decía que estas jirafas provenían, lo que le he dicho, de antílopes que tenían cuello corto, patas cortas. Sin embargo, el ambiente
les proponía una dificultad, que esa dificultad hacía que ellos necesitasen, ¿cómo se llama? Necesitasen anteponerse y poder solucionar estos problemas. Por ejemplo, cuando se acababan las hojas de abajo, las jirafas que hacían empezaban a comer de las hojas de más arriba, por lo tanto finalmente lo que lograban era ir estirando el cuello con el tiempo, lo que a través de las generaciones se iba heredando, ¿verdad? Una jirafa que tenía el cuello pequeño, que lo estiraba para comer su comida, terminaba siendo la edad adulta, terminaba con el cuello más largo, y no solo eso, sino que ese cuello más largo también se lo heredaba a su descendencia. En ese contexto tenemos dos características, o finalmente cuatro características importantes de la teoría de la evolución de Lamarck, y tienen que ver precisamente con esto que le estoy comentando yo. Lo voy a escribir para que no se pierdan. Está en su guía y ahora necesito que lean esta guía porque después vamos a resolver un problema entre todos y todas. Entonces, uno de los primeros elementos era que el ambiente tenía o proponía algunas dificultades. Otro elemento de la explicación de la teoría de Lamarck era que a través del uso de sus órganos, y no solo el uso, sino que el desuso de sus órganos, terminaba en modificaba sus cuerpos, es decir, características de lo que nosotros llamamos como características adquiridas. Entonces, el ambiente propone dificultades, que es lo que guía la explicación de Lamarck, y estos organismos, a través del uso y el desuso de los órganos, van cambiando. Por ejemplo, las jirafas que usaron más su cuello tuvieron que alargarlo para alcanzar las hojas de más arriba, y esto le significó que a través de su vida tuvieron el cuello más largo, y cuello más largo significó una característica adquirida. ¿Por qué? Porque usaron mucho su cuello. De la misma manera, supongamos que no hubiesen usado la cola durante toda su vida, esta cola se va atrofiando y la van perdiendo, característica que también es adquirida, pérdida de la cola, que finalmente, aquí viene el tercer punto, y es herencia de los caracteres adquiridos. Tenemos ya algunos elementos que son muy potentes para la explicación de Lamarck: dificultades ambientales, organismos que usan y sus órganos o los dejan de usar en función de estas dificultades ambientales, que terminan en características adquiridas, ¿verdad? Y finalmente, a través de la descendencia, van heredando estas características adquiridas. Por lo tanto, si una jirafa aumenta la longitud de su cuello, eventualmente sus hijos van a tener el cuello más largo, y sus hijos de estos hijos van a tener el cuello más largo, y los hijos de los hijos el cuello más largo, y así vamos a terminar con las características actuales de la jirafa, es decir, patas más largas para poder pararse un poco más arriba, y cuellos más largos para alcanzar las hojas de más arriba. Y un cuarto punto importante es el cambio evolutivo, que es como el que resume todos estos pasos. Si se fijan, nuevamente pasamos desde una evidencia, jirafas en la antigüedad o en tiempos remotos, jirafas en la actualidad, fósiles que dicen efectivamente las jirafas han cambiado a través de la historia, y una teoría que permite explicar cómo han cambiado. Y eso es lo que se pone mucho a discusión hoy en día, si esta teoría es o no efectiva. Chicos, preguntas, chicas, preguntas, dudas, comentarios. ¿No? ¿Nada? No, profe. Ya, vale, Lisette. Los demás, José, Benjamín, ¿dudas? No, profe. Catalina, ya, vale. Catalina, Juan, Sergio.
No, profe. Ya, bien. Sergio, ¿tiene dudas? Isidoras, Matías Miralles, Samuel, ¿dudas? No, profe. No, profe. Vale. Adán y Kaori, No, profe. ¿dudas? No, profe. Ya, entonces ahora yo le había propuesto que iban a leer su guía, pero me parece que nosotros les voy a preguntar a ustedes, ¿prefieren que la leamos entre todos, cada uno leyendo algún párrafo distinto, yo incluyéndome y obviamente ustedes, o prefieren que les dé 5 o 7 minutos para que lo lean ustedes en su casa más privado y luego la discutimos? ¿Qué prefieren? ¿La leemos entre todos rápidamente o la lee cada uno por separado y luego la discutimos? ¿Podríamos leerlos todos juntos, no? Ya no sé, sus compañeros están dispuestos a leer porque claro, tenemos que leer todos un poquito. No sé qué dirán los demás. Eso, yo tampoco. Sí, resuelve dudas, obviamente, profe. ¿Qué cosa, Kaori? No entendí muy bien. Todos juntos. Ah, ya, vale. Ya, entonces, ya, voy a compartir mi pantalla, les voy a compartir el documento para que lo leamos todos juntos. Parto yo, luego sigue Lisette y luego Kaori, ¿les parece? Y algún otro compañero que quiera seguir leyendo. Ok. Vale. Esto es lo que ustedes tienen y yo hice un trabajo en hacer cada uno de estos monitos, pegarlos, pintarlo aquí, etcétera, y bueno, es para que ustedes tengan este documento y les sirva más adelante para ir haciendo explicaciones científicas de la evolución. Recuerden que esta unidad nosotros intentamos y vamos a hacer explicaciones científicas de la evolución. ¿Por qué es importante esto? Porque explicar es una habilidad científica que tenemos que desarrollar en clases de ciencia. Entonces parto yo y dice que el esquema de la teoría de evolución de Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck nació en 1744 y murió en 1829 y en 1809, muy al principio del 1800, él propone esta teoría de la evolución. Y tiene los mismos 4 puntos que yo le he estado comentando. 1. Dificultades ambientales, uso y desuso, características adquiridas, herencia de las características adquiridas y el cambio evolutivo. Entonces, las dificultades ambientales, yo las leo. Dice, en todo ambiente los individuos encuentran dificultades para poder sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, depredadores, enfermedades, clima adverso, falta de comida, falta de pareja, etc. En este monito que yo les pongo acá, el ejemplo es un depredador, es una dificultad ambiental. Lisette, siga con el uso y el desuso. ¿También leo el ejemplo? Sí, todo. Ya. Uso y desuso y características adquiridas. Frente a estas adversidades, cada individuo cambiará sus hábitos. Usará más o menos una estructura, órgano o extremidad, lo que resulta en un leve cambio físico o de conducta. Característica adquirida, que le ayudará al individuo a enfrentar el problema ambiental, uso y desuso. Ejemplo, cada individuo se volverá un poco más oscuro durante su vida. Característica adquirida, porque este cambio aumenta sus posibilidades de no ser visto por su depredador. Del mismo modo, al ser perseguido por sus depredadores, usará más sus patas, logrando que se hicieran más largas. Perdón, sí, más largas. Muy bien, ese es error mío. Entonces nosotros tenemos dificultades ambientales, por ejemplo, un depredador que ve a este ratoncito porque es muy blanco y vive en un ambiente más o menos oscuro. Entonces, ratones blancos se van a ver desde muy lejos. Y dice que producto de esta dificultad ambiental va modificando sus características o conductas, y eso es lo que nosotros llamamos entonces como características adquiridas. Aquellos ratoncitos que son blancos se hacen después un poquito más grises y después se hace al final de su vida se hace más oscuro, lo que aumenta sus probabilidades. Del mismo modo, si tiene que correr mucho, 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 va fortaleciendo sus patas y la vas haciendo más fuerte a medida del tiempo. Kaori, ¿puedes seguir, por favor? Herencia de las características adquiridas.
Herencia de las características adquiridas. Este cambio será heredado por sus hijos. Herencia de los caracteres adquiridos. Ejemplo, cada individuo que se volvió un poco más oscuro transmitirá a sus descendientes el cambio de color adquirido. Efectivamente, gracias Kaori, como acaba de leer Kaori, este animalito que era blanco en un principio y que se fue por el uso de su piel, entre comillas, se fue volviendo más oscuro, y esa oscuridad de su piel hizo que se heredara a su descendencia. ¿Dudas, chicos, chicas, hasta aquí? No, profe. Y finalmente el cambio evolutivo. ¿Quién puede leer el cambio evolutivo? Por favor, chicos, chicas. Profe, si quiere leo yo de nuevo o no sé. Yaliset, por favor. El cambio evolutivo. Todos los individuos de la población se van transformando lentamente, por lo que la población entera cambia con el tiempo. Ejemplo, todos los individuos de la población se volvieron un poco más oscuros. Exacto. Entonces, tal como se van heredando estas características, todos los individuos también van sufriendo estas probabilidades. Por lo tanto, si nosotros vemos una población inicial que era más blanca, al término de esa misma población lo que tenemos es que esa población es más oscura. Si se genera descendencia, ya se heredó esa característica más oscura, y si es beneficioso, se van haciendo cada vez más oscuros, y de nuevo se pueden heredar estas características, y cada población entera va cambiando con el tiempo. Entonces, de nuevo, 4 ideas principales para la teoría de Lamarck: dificultades ambientales, uso y desuso de las características adquiridas; la idea 3, herencia de estas características adquiridas; y la idea 4, el cambio evolutivo. Vamos a dejarlo hasta acá y la otra la vamos a tomar luego de que sigamos la clase. Entonces, chicos, chicas, precisamente es así como Lamarck explicaba la evolución. ¿Le quedan algunas dudas con respecto a esto? ¿Los demás? A mí no, profe. ¿A los demás? No, profe. Vale. Entonces, como vamos aprendiendo sumamente rápido, esto es lo que hicimos, quiero que nosotros respondamos el problema de los osos. Es similar a los problemas que trabajaron en el cuestionario, similar al problema de la jirafa, por lo tanto no debería presentar alguna dificultad extra, solo que... no debería presentar una dificultad extra, solo que ser un ejercicio distinto para lo cual nosotros vamos a responder algo en específico. Entonces estoy modificando esto para que tengamos espacio. Ya, ahí está. El problema de los osos. Lo voy a leer y vamos a generar entre todos una explicación lamarquista para esta evolución. Las poblaciones de osos polares tienen un pelaje totalmente blanco y viven en el Ártico, donde su ambiente es totalmente blanco. Sabemos que estos osos se originaron a partir de otros que tenían pelaje marrón. ¿Cómo explicaría la aparición de estas poblaciones de osos blancos a partir de osos marrones? Entonces, eso quiero, que piensen ahora un par de minutos con respecto a esto, y decía entonces que tenemos osos que fueron en algún momento marrones y que después de mucho tiempo terminaron siendo osos polares. Bueno, no se nota, pero aquí hay un círculo blanco. ¿Cómo podríamos explicar entonces este cambio de osos marrones a osos blancos? ¿A alguien se le ocurre, considerando estas 4 ideas de Lamarck, cómo podríamos partir? Ya, les pasó lo mismo que las ratas. ¿Quién colocó eso? A que Yo, profe. respondo. ¿Sí que me está hablando? ¿Adán o no? Yo ¿Sabe Fue que Emilio. hace rato? ¿Emilio? sí, Ya, Emilio. ¿Cómo podría ser una explicación lamarquista? a que con el tiempo los osos polares fueron mudando el pelaje de marrón a blanco progresivamente, y así
Los descendientes heredaron esta característica de que ahora el pelaje no es marrón, sino blanco. Entonces, perdón por la falta de ortografía y los errores de tipeo, pero necesitaba escribir rápidamente lo que decía Emilio. Dice, con el tiempo los osos polares fueron mudando el pelaje de marrón a blanco. Así los descendientes heredaron estas características y ahora no son marrones, sino que son blancos. ¿Qué les parece a los demás esta explicación que acaba de dar Emilio? Me parece bien, opino lo mismo. Sí, pero como que mudaron de piel porque también hay depredadores en la Antártida. Entonces, para confundirse con el hielo, la nieve y todo eso. Ya, muy bien. Entonces, efectivamente, la explicación que da Emilio es una explicación lamarquista de la evolución, ¿verdad? Tenemos esos marrones, esos blancos, y nosotros estamos ocupando la teoría de la evolución para decir cómo cambiaron. Y le estoy pidiendo no solo eso, sino que hagan una explicación lamarquista. Y Emilio hace una buena explicación. Sin embargo, Kaori se da cuenta de una idea que le faltó a Emilio, que son las dificultades ambientales. Entonces, Kaori, ¿cómo podríamos modificar esta explicación para que fuera un poco más coherente con la teoría lamarquista, indicando o incluyendo aquellos elementos a los que tú te refieres? ¿La puedo escribir, profe? Por supuesto, sí, no hay problema. ¿Qué más? Bien, Emilio, me parece súper bien. Creo que para hacer esta primera aproximación me parece que recogiste varios elementos. Chicos, ¿qué más pueden decir de la explicación que acaba de hacer Emilio? ¿Qué elementos pueden reconocer? Por ejemplo, ¿el uso y el desuso y características adquiridas están indicadas en esta explicación? ¿Qué piensan? Según mi opinión, ¿Sí, Pablo? está bien. Quiero agregarle algo, porque los osos tienen depredadores, pero el oso también necesita cazar. Y si es marrón en un entorno blanco, va a ser muy fácil de divisar a lo lejos. Así que para cazar, cambió su pelaje a blanco para que les sea más fácil ocultarse y cazar. Muy bien, entonces Pablo dice entonces, ¿me puede repetir su idea, por favor, para anotarla? ¿Cuál sería como su explicación? De que los depredadores, ¿Ya? al ser marrón, podían verlo bien, rápido, de lejos. ¿Ya? Pero al cambiar su pelaje a blanco, se iguala el color del ambiente y se vuelve más complicado de divisar para la presa. Kaori, puso su explicación y se borró, no sé por qué. Ahí está, cambiaron de pelaje para no ser cazados por los depredadores y camuflarse en su hábitat. Entonces, efectivamente, a través de estas explicaciones que ustedes están dando, muy bien, los felicito, pueden reconocer los 4 puntos de la teoría de Lamarck. Uno, aquellos dificultades ambientales, ¿verdad? Dice Kaori que los osos también pueden ser cazados, ¿verdad? No sé si cuando sean grandes, no sé si tienen depredadores cuando son grandes, pero sí, definitivamente cuando son bebés son mucho más vulnerables y puedan tener depredadores. Y así el color blanco pueda facilitarle el camuflaje. De la misma manera, Pablo no solo mira a los depredadores, sino que dice que el oso es un depredador y que necesita, ¿verdad? Necesita no ser visto por sus presas. Por lo tanto, tiene que cambiar de color marrón a blanco. Y así nosotros podríamos decir entonces que las dificultades ambientales están consideradas en esta explicación. El uso y el desuso también está considerado en esta explicación, al decir en la de Emilio que va mudando el pelaje de marrón a blanco.
También cuando Pablo dice pero que van cambiando su pelaje para igualar el color del ambiente. Está el uso y el desuso implícito en estas ideas. ¿Y qué cosas están las características adquiridas? Que es el color blanco de la explicación. También están contenidas la idea de la herencia de los caracteres adquiridos en la explicación que hace Emilio. Y dice, así los descendientes heredaron estas características. Sin embargo, encuentro que falta aquí en la de Pablo, pero muy buena explicación la marquista, y Kaori también hace algunos elementos. Entonces tenemos todos los elementos de una explicación lamarquista en este problema de los osos. Muy bien, chicos, los Se le acabó el felicito. tiempo. ¿Ah? Se le acabó la clase. Oh, ¿verdad? Voy a mandar el otro link, así que ahí nos volvemos a ver. Hemos vuelto, profe. Así los veo, los felicito. Yo volví, profe. Van como avión. Entonces, bueno, chicos, los que están regresando, se me borró todo lo que teníamos escrito, pero ustedes pueden reconocer entonces qué características tiene una explicación o debe tener una explicación lamarquista. Repito la pregunta, ¿qué características debe tener una explicación lamarquista para que sea una buena explicación? Tal vez, ¿por qué fue ese cambio? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo fue evolucionando? Ya, el cómo, el por qué. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué elementos debería tener? Nosotros vimos cuáles eran las ideas principales de Lamarck. ¿Ustedes creen que estas ideas principales de Lamarck deberían estar contenidas en una explicación lamarquista? ¿Cómo, profe? Repito la pregunta. Nosotros vimos que habían 4 ideas principales en la evolución de Lamarck. ¿Ustedes creen que esas ideas deberían estar contenidas en una explicación lamarquista cuando yo quiero explicar la evolución de ese modo? Sí, yo creo que sí. ¿Qué piensan los demás, las demás? Por ejemplo, Pablo, que da una muy buena identificación de una de estas características. Emilio, que reconoce varias al mismo tiempo. ¿Qué piensan? ¿Deberían estar contenidas estas ideas en una explicación lamarquista? Sí. Sí, Efectivamente, deberían estar contenidas. Cuando nosotros queremos hacer una explicación a través de una teoría, tenemos que mirar con estos lentes de la teoría. Por lo tanto, tenemos que considerar las dificultades ambientales a las que están expuestos. Por ejemplo, los osos marrones en un ambiente que era blanco, ¿verdad? Es más fácil ser vistos y ser cazados cuando son bebés, son más fácil ser divisados por sus presas, entonces les va peor, necesitan, y aquí viene el uso y el desuso, necesitan ir cambiando el color de pelo a través de su vida, necesitan también incluir aquellos elementos que indican que estas características adquiridas se van a heredar en su población, como lo hace muy bien Emilio en su explicación, que fue bastante rápida, pero reconoce estos elementos, por eso lo destaco igual de los que participaron. Y ¿cuál me falta? Y la del cambio evolutivo. Entonces, claro, deben estar contenidas estas 4 ideas, pero también lo que dice Lisette, el cómo, el por qué, y están ahí. ¿Cómo cambió? A través del tiempo en el cambio evolutivo. El por qué están también contenidas en esta idea, por una dificultad ambiental, porque los organismos tienen la capacidad de ir cambiando a través del tiempo, a través del uso y el desuso, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen
mi computador está súper pegado, pero ustedes tienen una guía que resolver. Profe, una pregunta. Sí, Benja. Es que no sé, creo que usted va a la guía o soy yo, que se me ha caído como todo el rato el internet, así como Sí, que... profe, va cortado. Puede que sea yo porque me estás Eso, diciendo... que, o sea, que de repente pensé que se había caído porque se había quedado en negro. Pero que ustedes tienen que decirme porque yo hablo y Como hablo ahora. harto y yo no me doy cuenta. ¿Me escuchan ahora o no? Profe, se quedó pegado. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Chicos, chicas, El ¿me profe escuchan? va con lag. En mi internet. Pero ahí yo creo que van a tener que, si se quedan, tienen que avisarme, entonces yo puedo parar. Ya. ¿Me escuchan ahora o no? Sí, profe. Ya. Creo que tenían razón. Estaba con lag y fue tanto el problema de mi internet que me sacó de la sala, así que... Pero nada, estoy acá nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe, yo Ahora sí, justo le profe. estaba hablando eso y se quedó pegado. Sí. Profe, ¿por qué tengo el presentimiento que estaba explicando mientras usted estaba haciendo algo, mientras nosotros lo veíamos con lag y todo? Probablemente, si yo no dejo de explicar, a no ser que yo le haga una pregunta y ustedes no respondan y yo me quedo mirando la pantalla esperando que alguien lo haga. Pero no, estaba hablando, estaba explicando. Así que cuando pase, por eso yo digo, cuando pase ustedes me indican y retrocedo y vemos en dónde quedé. ¿Ahora me escuchan bien, sí? Sí. Ya, buenísimo. Entonces, en su guía número 8, que ahora recuerden que este viernes llega la guía número 9, es decir, vamos con una guía atrás. En su guía número 8, ¿alguien la ha empezado a hacer? ¿De los que están acá presentes? Yo ya la Yo hice, profe. ya la hice, Igual. excepto la O, Ya, entonces, yo pensaba que eran necesarias aquellas características que nosotros vamos a estar trabajando en clase para que la respondan bien. Entonces, ¿me escuchan? Sí, Entonces, No sé quién está hablando, pero va con lag. pero no soy yo entonces. No, no había alguien que estaba hablando, pero iba con lag. Yo pensé que no lo estaba escuchando bien. Entonces, aquellos que lo hicieron podrían volver a revisar la guía en función de las ideas que vamos a ir trabajando, porque sí o sí son elementos que van a ser súper potentes para entender esta guía y las que vienen, así que para que las vayan revisando. Entonces, precisamente lo que tienen que hacer en esta guía es identificar en cada una de estas frases si son teorías de Darwin, si es la teoría de Lamarck, revisar... ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Entonces, aquellos que estén haciendo la guía, por ejemplo, cuando yo les digo acá, ¿cómo explicaría Lamarck el problema de los piojos que ustedes trabajaron en el cuestionario? ¿Y cómo lo haría ahora Darwin? Intenta aplicar cada una de las ideas claves, es precisamente el trabajo que yo le estoy comentando ahora. A través de estas ideas claves, ¿cómo Lamarck explicaría esto? Y a través de las ideas claves, ¿cómo Darwin explicaría esto? Y luego van a comparar ambas teorías, por eso eran necesarias estas clases. Y bueno, eso. ¿En cuál de los puntos analizados en el cuadro crees que estaba equivocado Lamarck? También nosotros podemos analizar esto, pero ahora vamos a seguir con la clase. Recuerden que acabamos de ver una de estas teorías, que era la teoría de Lamarck, pero viene la siguiente, Darwin. Entonces quiero hacerle un contexto general a la teoría de Darwin antes de revisarla. Si lo alcanzamos a hacer en esta clase, bien, si no, no importa. ¿Quién fue Darwin? ¿Saben? Chicos, chicas, ¿quién fue Darwin? ¿Algo ¿era sabrán? biólogo
científico, algo así, ¿no? Ya era un científico que, ¿a qué se dedicaba, por ejemplo? El amigo de Gumball. No, no lo sé, no creo que, que sea su amigo. ¿Era un británico? Ya era británico, sí. ¿Qué más? Fue uno de los primeros científicos en corroborar la teoría de la evolución humana. Ya, sí, no sé si corroborarla, Emilio, pero cuando él plantea toda esta teoría de la evolución, él inteligentemente, como estaba toda esta idea católica, cristiana, de que el hombre era el ser creado por Dios, caído del cielo, a imagen y semejanza de Dios, etc., él en su teoría no incluye al hombre nunca, pero deja entrever que el hombre no viene por esta creación divina, sino que aparece casi que por casualidad y por la misma casualidad que han aparecido las demás especies. Entonces, bien, a través de su teoría se puede explicar la evolución del hombre. Chicos, comentarles, bueno, él es Darwin, desde 1840, nace en 1809. Recuerden que en 1809 se produce, Lamarck publica la teoría en donde explica, el libro donde explica su teoría. Y ese mismo año, el 12 de febrero de 1809, nace Darwin, y no nace en una familia pobre, obviamente, porque la ciencia siempre ha estado a disposición de las grandes élites. Por lo tanto, solo responden a los objetivos de las familias más adineradas. Las familias adineradas eran las que hacían ciencia. En una de las guías anteriores, creo que fue la 2, nosotros estuvimos analizando el trabajo de Mary Enning, que era una paleontóloga que fue muy poco reconocida por la comunidad científica precisamente porque era pobre, y no solo era pobre, sino que no era cristiana, y no solo no era cristiana, sino que aparte era mujer. Entonces fue una persona muy influyente, una paleontóloga muy influyente, pero que nunca fue reconocida científicamente por todo esto, ¿verdad? Entonces la ciencia siempre ha estado al servicio de aquellas grandes familias, aquellas grandes que tienen poder, que tienen la capacidad de buscar. Una familia pobre no puede eventualmente dedicar su vida a la investigación natural, ni a estudiar la naturaleza, ni por muy bonito que parezca este diálogo, porque necesita comer, necesita trabajar, necesita hacer sus cosas, por lo tanto no está en las prioridades de esta familia. En cambio, cuando nace Darwin, hijo de médico, de prestigiosos personas que le había ido muy bien durante la Revolución Industrial, hijo de primos, porque sus papás eran primos, y él se casó también con su prima también, por lo mismo como un poco para mantener esta riqueza. Sus abuelos también se habían casado entre familiares, entonces él tenía ya una larga data de estos matrimonios un poco arreglados, etcétera, etcétera. Y si Tenía una pata en el estómago. ¿Ah? ¿Qué cosa, Benja? Tenía una pata en el estómago. ¿Por qué una pata en el estómago? Porque sus papás eran primos. Y él se casó con su prima hermana, ni siquiera con su prima lejana, con su prima hermana se casó, tuvo 10 hijos, 3 de ellos murieron antes de los 10 años. A él le preocupaba mucho esto de la consanguinidad. Entonces él hizo muchas investigaciones también sobre los problemas de la consanguinidad. Y descubrió que sí, la descendencia de hijos de familiares directos eran evidentes. Y también lo vieron su hijo, el 30%, es decir, 3 de 10 murieron antes de los 10 años, 3 más fueron infértiles, pero sin embargo la familia de Darwin siempre ha sido muy, muy importante hasta el día de hoy, músicos, poetas, etcétera, etcétera. ¿Por qué les comento todo esto? Porque me parece importante conocer que Darwin no era una persona común y corriente, bueno, fue una persona común y corriente en el sentido que no tenía ninguna gran habilidad, pero venía de una familia muy adinerada, y la ciencia se daba en esta familia. Por lo tanto, piensen que cuando nosotros estamos ahora en clase de ciencias, estamos haciendo casi que un acto revolucionario al poner a disposición la ciencia en aquellas personas que no somos adineradas, en hacer pensar a estudiantes como ustedes y a profesores como yo en cómo trabajar la ciencia, en cómo se explica la ciencia, en cómo hacer explicaciones científicas. Es un acto revolucionario porque la ciencia siempre ha estado al servicio de las grandes élites y lo sigue estando. Entonces, el momento que nosotros agarramos todos esos conocimientos y los ponemos a disposición de las familias, comillas, normales,
porque no hay una familia normal, en verdad son todas diferentes, y los ponemos a disposición de las personas que componen esta nación, Chile, qué sé yo, estamos haciendo un acto que es revolucionario. Entonces, que reconozcan un poco el valor de esto cuando ustedes están trabajando en lenguaje y le hacen hacer textos literarios y todos también están haciendo un acto revolucionario, ¿verdad? Porque está a su disposición aquellos elementos que siempre estuvieron a disposición de las familias que eran adineradas, de las familias que tenían grandes riquezas. Entonces, para que lo valoren, que no es solo así como por ser. Entonces, bueno, británico, nace en Inglaterra, en una familia adinerada, ya lo saben, la ciencia al servicio de las grandes élites. Y su padre quería que él fuera médico, hizo todo para que él fuera médico, lo metió cuando tenía como 16 años, lo metió en la Universidad de Edimburgo para que estudiara medicina. A él nunca le gustó, siempre fue pésimo, nunca se sacó buenas notas en ninguna de sus, ni en la media ni en la básica, y menos haciendo algo que no le gustaba. Finalmente se da cuenta de que no le gusta esto, habla con su papá, convencen a su papá entre toda su familia, que era, no solo eran hijos, sino que habían otras relaciones que son como difíciles de explicarlas, y convencen que lo saque de la Academia de Medicina y que lo meta a otra parte, y el papá obviamente preocupado para que no tuviera una vida laxa y mantuviera como el nivel de su familia, lo mete en la Universidad de Cambridge para estudiar licenciatura en teología. Es decir, yo no sé muy bien lo que significa ser párroco, yo no sé si alguien conoce de religión aquí, pero él finalmente estaba estudiando para ser un párroco en una iglesia, imagino que sería como un cura, algo así. Y él acepta, dice ya, bueno, me cambio, entre ser médico y dedicarme a la religión, prefiero dedicarme a la religión. A él no le molestaba, de hecho le acomodaba, una familia religiosa, conservacionista, bien, y aparte le daba tiempo para dedicarse a lo que a él le gustaba, que era estudiar la naturaleza, salir a cabalgar, salir a, no sé, acampar, lo que sea. Era naturalista, estudiaba la naturaleza, ¿verdad? Aquellos sacerdotes, curas, párrocos, no sé muy bien cómo llamarles, muchos eran científicos también, porque precisamente estudiaban la naturaleza no por querer conocer un poquito más allá, sino porque la naturaleza era la gran expresión de Dios. Dios tiraba su naturaleza y estaba todo aquí y era la expresión de Dios, ¿verdad? Cuando yo les comentaba delante, el desierto tiene plantas que están adaptadas a esas condiciones. Y bueno, es como, aquí hay un diseño inteligente, y era la palabra que ellos ocupaban, un diseño inteligente, porque no puede haber un cactus en la selva, por ejemplo, porque se va a podrir. Los organismos están adaptados a ambiente, entonces todo este diseño que nosotros vemos, es como si estuviera todo muy bien diseñado, hecho, la naturaleza todo encaja muy bien una cosa con la otra, depredadores con consumidores, etcétera, etcétera. Estaba todo muy bien diseñado y se entendía la naturaleza como la obra de Dios, por eso se estudiaba también. Y a Darwin le permitía finalmente eso. Sin embargo, en 1831, el mismo año que él se gradúa de licenciado en teología, para ser párroco, le llega una carta que lo invita a navegar en el buque HMS Beagle, más conocido como el Beagle, de la Marina Real Británica, y su principal objetivo era cartografiar las costas sudamericanas, para generar mejores mapas de navegación, para poder, no sé, navegar mejor. Estos mismos mapas que se generan en este viaje son los que se ocupan durante la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ustedes pensarán que Darwin en el Beagle, en este viaje que se desarrolla 5 años en el mar, en este buque, no venía con este principal objetivo de conocer aquellos aspectos naturales, sino que tenía una misión un poco militar. Entonces, ahí nos podríamos preguntar, bueno, el financiamiento de la ciencia, ¿al servicio de quién está finalmente? De nuevo, les comentaba que la ciencia siempre estuvo al servicio, y no al servicio, sino que siempre estuvo para las clases que eran aristócratas. Y bueno, el financiamiento de las investigaciones científicas, ¿quién las financia? ¿Por qué las financia? Entonces, una de las su comandante o el capitán era Fitzroy, y él era un creyente. Él creía encontrar las pruebas del diluvio universal, porque de nuevo todo lo que había en la tierra era obra de Dios y todo lo que estaba en la Biblia era lo que había pasado, por lo tanto deberían haber las pruebas del diluvio universal. Bueno, si ya les dije, y
principalmente porque los comandantes y a los capitanes no se les dejaba compartir con nadie más porque estaba todo muy bien diferenciado entre niveles sociales. Por lo tanto, el comandante, el único contacto que tenía que tener con sus inferiores era aquellos relacionados con enviar información, dar órdenes, no podía sentarse a la mesa con otras personas, no podía compartir una conversación por muy laxa o poco importante que fuera, no podía. Y él tampoco evidentemente quería. Entonces Fitzroy pide el permiso para que lo acompañe una persona y le dice, bueno, necesito que me acompañe alguien que se sienta a la mesa conmigo, alguien con el que pueda compartir este viaje que va a ser súper largo. Y adivinen a quién invitan, a Darwin. Entonces Darwin, un naturalista más o menos reconocido, no tan reconocido en esa época, pero ya de renombre, acepta esta invitación y se va de viaje con su nuevo amigo Fitzroy. El viaje estaba pensado para que durara 2 años, sin embargo duró 6 años y no sé cuántos meses, no sé cuántos días, perdón, 5 años. Y recorrió todos estos puntos. Partieron aquí desde donde él vivía, pasaron por las Islas Canarias, Cabo Verde, Bahía Blanca creo que se llama esta parte de Brasil, Río, Montevideo, Islas Malvinas, Chiloé, Valparaíso, Lima, Islas Galápagos. Después se fue al otro extremo, Tahití, eso que no lo sé pronunciar, recorrió varias partes de Australia, Islas Cocos, Islas Mauricios, El Cabo, Santa Elena, de nuevo pasó a Sudamérica y luego llegó a su tierra luego de 5 años. Chicos, ¿dudas hasta ahora? ¿Comentarios? ¿Algo que decir? ¿Algo que le llame la atención? ¿Comentar? ¿Por qué Darwin tenía tanta frente, profe? Él no es Darwin. Él es Darwin. ¿Quién es ese? Ah, sí, pues Darwin, po. Sí, Darwin, precisamente Darwin. No sé, de hecho, a Cabri, una de las cosas que no le gustó mucho a Fitzroy era la forma de la nariz de Darwin. Entonces casi que lo dejó fuera, por la forma de su nariz. ¿Alguien tiene algún otro comentario que hacer? Porque hay muchas cositas que acompañan toda esta teoría. En ese tiempo, Australia era parte del Reino Unido, ¿cierto? No lo sé. Yo no sé mucho de historia y la parte de historia que sé es como parte de la historia de la ciencia, por algo les puedo contar como estas cositas, pero no sé si Australia era parte del Reino Unido. Sería una buena pregunta, ¿alguien sabe? Pero bueno, podrían preguntárselo a su profe de historia, o podría preguntárselo yo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aunque no lo sepa, lo podemos compartir y comentar. Profe, hoy día vamos a recuperar la clase de la semana pasada. Benja, sabéis que me ha costado mucho recuperar las clases porque recuerden que lo pusimos para el martes pasado, pero yo el martes tengo reuniones y pensé que me iba a poder saltar esa reunión, pero finalmente fue impostergable porque yo estoy todavía yendo a la universidad por este tema de la investigación que les comenté. Bueno, yendo entre comillas porque todo es virtual. Y sí o sí tenía que estar en esa reunión, no me la pude saltar y tuve que cancelarle sus clases. Y las programamos, ahora los profes estamos trabajando en la programación que viene ahora para julio de todas las clases que tienen y al parecer van a tener más clases que las que están teniendo. Así que me ha costado mucho acomodarla, pero apenas tengan el calendario vamos a ver una forma de recuperar esa clase. Lo que sí va a hacer es que el jueves 16 es feriado y nosotros vamos a correr esa clase el jueves 16 al viernes 17 en el mismo horario. ¿Alguien tiene otra cosa que decir, comentar? En este viaje fue cuando Darwin cambió su pensamiento. Exacto. Aquí Darwin recoge mucha evidencia y él pasa de ser un teólogo, creacionista, fijista, ¿Profe? a ser una persona que postula Al profe parece que le dio la de nuevo. Sí, pegado. La pregunta fue demasiado para él. Se fue a pescar. Chicos, ¿me escuchan? Obvio.
Oh, no, el profe volvió. El profe volvió. Quedó pegado al Se profe. cayó de nuevo. ¿Saben qué? Ustedes dejaron de escucharme porque yo lo escuché todo el rato. Profe, Ah, se fue. Volvió al Se fue. tercer día, Ay, al tercer... Ya aquí estoy de vuelta, no me olvidé. Volvió, profe. Sí. estamos de vuelta. Escuché casi todo lo que dijeron porque en algún momento se cae tanto Zoom que me saca del programa y lo vuelve a entrar. Pero no, la Vete. pregunta sí fue un poco demasiado para mí. La pregunta era si, Emilio me preguntaba si después de eso cambia su percepción y eventualmente cambia su percepción del mundo y pasa de ser una persona creacionista fijista a ser una persona que postula la principal teoría de la evolución y es la que revoluciona todo el conocimiento de la naturaleza. Entonces, sigamos. Una de las cosas que lleva Darwin en su viaje es un libro que se llama Principios de Geología de Charles Lyell y era como el bestseller. Era el mejor libro, el más vendido, el top one de Europa. Era el libro que todos querían leer y él se lo lleva. Va a pasar 5 años, entonces se lo lleva. Y en él dice que todos los cambios que ocurren en la Tierra ocurren por un efecto que es de geología. Entonces habla de los cambios geológicos y dice que ocurren por un efecto lento, constante y acumulativo en las fuerzas naturales. De las fuerzas naturales había producido un cambio continuo en el curso de la historia de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros conocemos hoy en día, montañas, valles, mares, formas de las geológicas, etc., fueron producto de un efecto lento, constante y acumulativo. Lento, constante y acumulativo. ¿De qué cosas? De fuerzas naturales. ¿Cuáles son las fuerzas naturales que reconocía Lyell en la Tierra? Era la lluvia, el viento, terremoto. Entonces son fuerzas que son muy poquitas, pero nosotros nos podemos dar cuenta que efectivamente van modificando el paisaje, ¿verdad? Nosotros podemos reconocer, aunque no veamos un río seco, podríamos reconocer que fue un río por la forma que dejó eso en el paisaje. La lluvia también va erosionando el suelo, va cambiando la forma de las montañas, etcétera, etcétera. Entonces reconoce que estos cambios son lentos, constantes y acumulativos de las fuerzas naturales que hoy en día parecieran que no hacen muchos cambios. Entonces podría decir, ¿pasará eventualmente esto con los seres vivos? ¿Habrá un cambio lento, constante y acumulativo de las fuerzas naturales que producieron un cambio en las especies? Finalmente esto va como un poco modificando su teoría. No su teoría, va modificando su forma de pensar. Este fue su viaje, como les comentaba, cuando llega a Bahía queda sorprendido por la exuberancia del paisaje, ¿verdad? Todo muy distinto a lo que él conocía, una gran riqueza natural, fauna, flora, etcétera, etcétera. Entonces todo muy nuevo y su misión como naturalista era ir recorriendo y recogiendo material de las vivos para un museo. Entonces cuando llegaba a cada lugar iba recolectando especímenes, mamíferos, aves, reptiles, todo, plantas también, que él tenía la función de cuando llegara a su tierra iba a estudiar, pero él las recolectaba y obviamente hacía observaciones, sacaba conclusiones. Y esto es una de las cosas que más le llama la atención, que es como la exuberancia del paisaje y otras cosas que va encontrando en el camino que les voy a comentar después. Esto lo voy a comentar después. Entonces, se esperaba que este viaje durara solo 2 años, sin embargo, llega el 2 de octubre de 1836, 5 años después, a Inglaterra, y la mayor parte de ese tiempo, de esos 5 años, Darwin pasó explorando en tierra firme, entonces no estuvo siempre en el barco. De hecho, de los 5 años, 3 años y 3 meses estuvo en tierra firme y solo 1 año y medio, 18 meses los pasó en el mar navegando. Por lo tanto, lo que él hacía principalmente era hacer excursiones en estos lugares de los que no se conocía mucho.
Bueno, estas incursiones le permitieron observar una variedad de paisajes, plantas, animales, fósiles también él recogió, cuyas características a él lo asombraban en demasía, ¿verdad? Él escribía en su diario aquellas observaciones, la distribución también lo maravillaba mucho, la adaptación de las especies a su ambiente también le llamaba mucho la atención. Entonces, ¿cuáles fueron estas observaciones y reflexiones que él encontró? Primero, que el paisaje geológico de Sudamérica era súper extraño. Había una gran cordillera, ¿verdad? A un lado tenemos, en nuestro lado, el Océano Pacífico, al otro lado el Océano Atlántico, y una gran cordillera en el lado oeste del mundo. Entonces, ¿qué dice él? En su diario dice: ¿quién puede evitar maravillarse ante la fuerza que levantó estas montañas? E incluso más al pensar en las incontables edades requeridas para romperlas, removerlas y nivelarlas. Entonces, en verdad, él miraba este paisaje y, bueno, veía todas estas características y decía: ¿quién no puede evitar maravillarse ante la fuerza que levantó esta cordillera, verdad? Y recuerden que él tenía el libro del Al, que decía que todo era lento, acumulativo, constante, gradual. Pero me quedan 10 minutos. Etcétera. Entonces, él le hace preguntarse: ¿los seres vivos se habrán transformado de un modo similar a cómo lo publica o dice Lyell para la geología? Probablemente. Otra de las cosas que él reconoció era grandes fósiles de mamíferos extintos como el gliptodón. Era un mamífero grande, medía 1,50 m, 1,60 m, casi que de mi porte. Y bueno, no solo eso, sino que también el parecido con las formas que existen hoy en día. Este mamífero fue encontrado en Australia, perdón, nada que ver, en Argentina, por lo tanto él reconoce que hay un fósil y en esa misma tierra hay un ser viviente muy parecido a ese fósil. Y él le dice: bueno, es probable que la especie hayan cambiado hasta el punto en la que conocemos hoy y que esta especie haya derivado de esta. Posiblemente. ¿Esa no es la de la era del hielo? Parece que sí. El que es como verde. El gliptodón. No era verde. ¿O sí? Era como café, Sí, marrón entre Verde. sí, y tenía miedo a todo, ¿no? Sí, ese mismísimo. Entonces, claro, él le hace pensar muchas cosas. Dice: probablemente habrán venido del mismo ancestro, tendrán alguna relación de parentesco entre ellas. Entonces, Darwin pensaba, y una de las otras cosas que le llamó mucho la atención era toda la fauna que él pudo ver en Australia y lo diferente de la fauna de Australia al mundo en general. La gran mayoría de los marsupiales se concentraban en Australia. Bueno, entonces una pregunta muy posible era: ¿por qué todos estos marsupiales, o por qué todos los marsupiales del mundo se concentrarían en Australia? No todos. Chile tiene 2 marsupiales, también 2 especies de marsupiales. Entonces, en 1836, él escribe: estaba yo tumbado sobre una ribera soleada y reflexionaba acerca del extraño carácter de los animales en este país en comparación con los restos del mundo. Él decía: él estaba relajadísimo pensando en lo que a él le gustaba pensar que era la naturaleza, y se da cuenta un poco de que los animales están diferenciados, su distribución es muy distinta en la Tierra, sus características son muy distintas una de otra en función del ambiente, etcétera, etcétera. Y finalmente, él llega en 1936 a Inglaterra nuevamente, y luego de 25 años, de haber llegado, 23 años, perdón, él postula en su libro El origen de las especies. Después de darle muchas vueltas, de hecho, él en algún momento escribe algo así como: si tuvieras alguna idea que enojara a todo el mundo, ¿la dirías? Si tuvieran alguna idea que hiciera enojar a todo el mundo, ¿ustedes la dirían? Sí. Yes. Igual es difícil, porque si se piensan que haga enojar a todo el mundo, él incluso podría terminar hasta preso, qué sé yo. Entonces, claro, si ustedes piensan en una idea que haga enojar a todo el mundo, igual es súper difícil
decirlo, no sé, me imagino aquellas ideas que, no sé, de cast, que son terribles, que hacen enojar a todo el mundo y el baile larga. Donald Trump es la prueba viviente. También, entonces, él tenía esta idea, la idea de evolución de las especies que probablemente hiciera enojar a todo el mundo, pensara que lo estaban tratando de loco, de no sé, de lo que sea. Por eso él se demora 23 años en publicar su teoría, y no es hasta que llega otro científico, que se llama Wallace, uno de los pocos científicos modestos. Él, para pagar la ciencia, él tenía que vender fósiles, iba y recolectaba plantas y las vendía, iba y embalsamaba animales y los vendía, y así él iba pagando sus incursiones. Se llama Wallace, y él le manda, conocía de la trayectoria de Darwin, conocía ya que había hecho este gran viaje y había recolectado muchas cosas, y él le manda una carta y le dice así como, mira, estoy pensando estas cosas, yo no sé a ti qué te parece, y todo es una explicación, y resulta que casualmente era la misma teoría que estaba trabajando Darwin hace 23 años después de que llegó a la Tierra. Es decir, dos científicos en momentos paralelos, Darwin y Wallace, con evidencias distintas, pudieron llegar a la misma teoría. Y él dice, no, esto él no me puede ganar, llevo trabajando toda mi vida en esta teoría, voy y lo publico. En un año después de eso, escribió rápidamente El origen de las especies y lo publicó. ¿Qué decía El origen de las especies? Y la teoría de evolución mediante selección natural tiene algunos elementos que nosotros hemos ido trabajando, por eso lo hemos ido trabajando. Primero, el evolucionismo. Dice que las cualidades del mundo no son fijas, que cambian, las especies van cambiando permanentemente a través del tiempo. El origen común, que todas las especies descienden de una especie, o sea, de un ancestro en común, de las cuales se van ramificando, ¿verdad? Cuando vemos el ancestro común de los mamíferos generales, el ancestro común de los monos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene estas tres ideas: el evolucionismo, el cambio, el origen del común, que todas las especies dependen o descienden de otras; el gradualismo, que estos cambios son graduales a través del tiempo, muy coherentes con lo que proponía Lyell también para la geología, y que el mecanismo propuesto era de la selección natural. Entonces, la siguiente clase nosotros vamos a trabajar con esto, selección natural, y luego de esto ustedes se lanzan a hacer su guía y los que ya la hicieron la vuelven a revisar y todo. Resulta que yo les conté, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que decirme? Necesito decirles una pequeña cosa antes de terminar. ¿Tienen alguna pregunta? Quiero escucharlos. Sobre la guía. Sobre la vida, yo no soy experto en la vida, pero ya. No, sobre la guía. Ah, sobre la guía, ya, dale, Emilio. ¿A qué se refiere con la actividad 2 de cómo explicar el problema de los piojos? Resulta que yo les dije a ustedes que tenían que responder esta encuesta que me iba a ayudar a mí para hacer la investigación que yo estaba trabajando, y aparte le iba a ayudar a ustedes porque lo íbamos a usar durante la unidad didáctica, y precisamente eso es lo que ustedes tienen que hacer durante la unidad didáctica, responder la encuesta. Entonces, ahora los que no han respondido esta encuesta lo tienen que hacer por ustedes, ya no por ayudarme, y van a responder esta encuesta que yo les mandé en formulario de Google, y ahí van a tener el problema de los piojos, el problema de los peces y el problema de Daniela y Marcelo. A eso me refiero con este problema. El problema de los piojos está. Voy a mandarles de nuevo el link, Emilio, para que lo tengan. Profe, ahora vamos a tener otra clase, ¿cierto? No, no tenemos más clases, se acaba acá. Ya. ¿Y van con la mancha abeja a comprar o no? Sí. Entonces, yo para terminar, quiero decirles que yo les acabo de contar la historia A de Darwin. Una persona muy talentosa que hizo sus cosas, recogió especímenes, etcétera, etcétera. Pero está la historia B, en donde dice que finalmente él no era tan bacán como se les plantea. Fue súper nefasto también como persona. No solo eso, sino que se cree que lo que le envió Wallace a él, porque la historia dice que él se da cuenta de esto y que él postula rápidamente su teoría, pero hay otra teoría que dice que lo que le envía Wallace a él le sirve para analizar todas sus cosas, y le roba esta idea y la publica.
De hecho, él le hace una trampa, le publica científicamente esta carta a Wallace y junto con eso publica otros libritos que él había escrito y dice, esta teoría es mía. Entonces así él se asegura el origen intelectual de esta teoría y dice que la teoría de la evolución es de Darwin y no de Wallace, aunque Wallace tenía la misma teoría de evolución por selección natural. Entonces, claro, él la historia ve porque Darwin, después que él muere, se le ven todos sus, se le escarba en sus cartas y todo, y se da cuenta que él había trabajado mucho con las cosas que le había escrito Wallace, entonces, claro, no era tan bacán como parecía ser. Entonces, chicos y chicas, quiero terminar aquí, que tengan una buena tarde, fue un gusto trabajar con ustedes, gracias por participar, a los que participaron, a los que comentaron, y eso, no me rayen la pantalla, por favor. Así que nada, chao chicos y chicas, que les vaya bien, cuídense, nos vemos. Dios, Chao, Dios, profe. Cristo Rey. Chao, Bye, profe. bye. Chao, Chao, profe. chao. Viva Cristo Rey.